Qué gusto que estén con nosotros la fórmula del PT. Aquí está Célida López y Froilán Gámez. ¡Qué gusto! Oye, los trajeron los fuertes ventarrones que están en Cananea. Pero nos trajeron con muy buena vibra. Eso. Con muy buenas ganas y con muy buena actitud, con una muy buena reunión. Venimos ahí con, pues parte de esta gran fuerza laboral aquí en Cananea, los mineros. Nos estuvo acompañando Javier Villarreal y la sección pues de la CTM, en donde pues platicamos con ellos y nos comprometimos además, porque hay mucho ausentismo de sus senadoras actuales que nunca han venido a Cananea. Nos comprometimos a tener una agenda de trabajo permanente ahora que Célida López y Froilán Gámez seamos senadores, y estuvimos hablando también, escuchándolos, porque es muy importante escuchar las necesidades de los distintos sectores de todo este estado, y ahí hablando y haciendo compromisos muy puntuales. Están obviamente encantados con el avance de la Cuarta Transformación en cuanto al salario mínimo, al incremento del salario mínimo, sí, al incremento en los días de vacaciones, y aún no tenemos una deuda que es la que vamos a encabezar, de que siga creciendo el salario mínimo, un mínimo de 11%, lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, pero además de apoyarlos en esa tabla de impuestos sobre la renta, sobre las utilidades, para que sea prácticamente nula. Ese es uno de los compromisos que hicimos ahorita con ellos. Oye, a ver, muchas necesidades en el estado se están resolviendo, pero específicamente Cananea es punto y aparte, ¿no? Ahora sí que nos cosemos aparte. 5%, problemas mineros. Ya te oí, Celida, hablando del fondo minero también. Te picaron las costillas cuando vino Beltrones a decir que por qué lo habían quitado, ¿no? Bueno, mira, primero decirte que somos una fórmula que tiene una encomienda, y es justamente la de impedir que el PRIAN llegue en el segundo lugar, impedir que Manlio Fabio Beltrones se convierta en senador. La razón y la motivación de que un personaje como él ande en el proceso electoral, primero es porque él creía que iba a llegar a nadar de muertito, a esperar el 2 de junio, porque en automático Morena ganaba primer lugar y el PRIAN segundo lugar. Pasaba al Senado como su hija igual, ¿no? En segundo lugar siendo senador. La realidad es que necesitan fuero. Hay una investigación del gobierno español donde hay un paraíso fiscal de Andorra, hay más de 10 millones de euros, están a nombre de su hija. Por eso hoy Silvana, sé que los sonorenses no saben quién es porque nunca regresó en estos 6 años como senadora. ¿Cómo le encanta, no? Es la realidad. Yasmín ni vive aquí. Pero hay que decirle a los sonorenses pues que es la hija de Manlio Fabio, que hoy aparece en las listas plurinominales como diputada federal, porque necesitan fuero ambos. Y pues nosotros ahora que venimos como la segunda fórmula del movimiento de la 4T, pues tenemos esta encomienda. Se han dicho muchas mentiras, tanto por parte de Manlio como por parte de Lili Téllez, y nuestra responsabilidad es responder. Primero, él viene y se presenta como el autor intelectual y el creador del fondo minero. Lo que sí no dijo es que todos sus compadres, todos sus amigos y sus prestamistas eran los que hacían las obras. Eso, primero y antes que nada, es una de las cosas que tenemos que analizar a fondo, porque hay más de 1,000 millones del fondo minero que desaparecieron. Hay expedientes y carpetas de investigación por precisamente peculado y por el mal uso de los recursos y la mala calidad de obras. ¿Qué tiene que andar haciendo Hermosillo recibiendo dinero por el fondo minero? Hermosillo, ¿por qué? Yo lo que sí creo es que necesitamos hacer una reflexión de cuáles eran las urgencias, porque el negocio estaba en la construcción, pero por ejemplo, ¿dónde está el observatorio de la medición de la calidad del aire en Cananea? ¿Dónde está la clínica de especialidades respiratorias para los mineros y sus familiares? Necesitamos entender que el fondo minero lo apropiaron unos cuantos políticos, que donde ellos dijeron aquí se puede hacer negocio y vamos a hacer solamente la obra pública que nos deje el moche correspondiente. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer una consulta ciudadana en cada comunidad donde hay obviamente mucha actividad minera. Tenemos que preguntarle a la gente qué quieren y entonces sí gestionar ante el gobierno federal las obras y las inversiones que se necesiten, y con mucho gusto lo vamos a hacer. Pero en específico ahorita, de la reunión que tuvimos con la CTM en la sección 08, muy concurrida, muy agradecida con el secretario general Javier Villarreal, hay un sentimiento en donde hay un doble cobro de impuestos en el reparto de las utilidades. Cuando la empresa ya paga impuestos sobre esas utilidades, al momento en que se reparten al trabajador, se les vuelve a cobrar el 36%. Sí. Eso es completamente abusivo.
Pero no solamente es el tema del reparto de utilidades, las horas extras, porque si bien es cierto, en décadas no había subido el salario mínimo, cuando el trabajador sube en la tabla de ingresos, pagas más impuestos sobre la renta. Y las horas extras, en lugar de convertirse en eso, un ingreso extra, pues tienes más ingreso, pagas más impuestos. Eso es algo que tenemos que trabajar, y la reducción de la jornada laboral. Oye, a ver, Celida, y ahondando un poco más en lo del fondo minero, Claudia Pavlovich, en su momento protegida de Beltrones, llega a la gubernatura, bajan el recurso baja curiosamente en la administración de Fernando Herrera, sobrino de Samuel Moreno, por muchos años ha llegado también de Beltrones. Prestamista, ¿no? Cómplice de Beltrones. El tema de la política en nuestro país en general, lo decíamos ahorita en las reuniones, hubo una complicidad entre un grupo de empresarios en este país con un grupo de políticos. El político llegaba financiado por los empresarios para que todos los contratos, proveedurías y obra pública se les entregara a esas mismas empresas, al amparo de la política. Hay políticos que se han hecho multimillonarios, como Manlio Fabio Beltrones, a través de sus prestamistas, de sus compadres, como Samuel Moreno, por ejemplo, es uno de ellos. Eso todo Sonora lo conoce. Lo que es muy aberrante es que después de tantos años regrese a Sonora a caminar por nuestras calles, a estar hablando de temas que no tiene autoridad moral para tocarlos. Y yo creo que tampoco tenemos nosotros por qué quedarnos callados, nos tenemos que atrever a defender un proyecto, porque están golpeando la cuarta transformación día y noche. Pero la pregunta es, y yo lo digo con mucha claridad, Lili Téllez, ¿qué dijo sobre el tema de inseguridad en el sexenio de Peña Nieto? Ella le hizo una entrevista a Peña Nieto donde lo alabó, donde fue el sexenio donde más se dispararon los homicidios. Manlio Fabio Beltrones hablando de inseguridad, cuando en su sexenio se disparó en un 60% todos los indicadores delictivos del Estado. Entonces, están utilizando el micrófono para, obviamente, conquistar una votación. Lamentablemente, es un país en donde hay tantas libertades, pero estos personajes deberían de estar, pero en la cárcel. Estos personajes que tienen que estar siendo investigados por un gobierno español, ¿de dónde 10 millones de euros? Es realmente aberrante. Si tú, por ejemplo, hablas con algún académico de la Universidad de Sonora, te van a decir que hubo encarcelados, encajuelados, maestros de la Universidad de Sonora violados en la cárcel, porque él como gobernador impuso la ley 4, donde le quita la autonomía a la Universidad de Sonora, porque ahí se dio este gran semillero de ideologías y de liderazgos de izquierda que estaban confrontando al sistema del PRI. Entonces, no es un político que utilice las buenas formas para hacer política. Oye, pero la inseguridad es un tema, es un renglón todavía a atender. Seguimos con inseguridad en Sonora. Totalmente. No solamente en Sonora, en todo el país. Sí, bueno, pero aquí es donde vivimos. Y es una realidad. Y el político que no la quiera abordar está equivocado, pero hay que abordarlo de una manera integral. Claro. Y tenemos propuestas muy puntuales para este tema. Por ejemplo, la revisión del sistema de justicia, el nuevo sistema de justicia penal, donde se puso la presunción de inocencia, reparación del daño. ¿Y qué sucede? El ratero del barrio, que ya le entendió, que sabe que hay una puerta giratoria, se roba la bicicleta, reparación del daño, presunción de inocencia, sale a las 24, 48 horas. Hay que revisar, pero hay que revisar la integración de carpetas de investigación, porque, por ejemplo, todo el sistema de evaluación nacional de las fiscalías de los estados premian la no integración de carpetas, porque entre más carpetas de investigación tú estés integrando, suben tus indicadores delictivos. Está completamente al revés la evaluación. El gobernador Alfonso Durazo se encontró con una policía estatal que tenía menos elementos que la Policía Municipal de Hermosillo, por ejemplo. Ahora ya tiene 1,500 elementos con mejores salarios. Él está presidiendo las mesas. Hay un aumento de más del 400% de integración de carpetas de investigación. Se está judicializando, que eso es algo muy importante. Y yo creo que sí necesitamos una corresponsabilidad ciudadana. El tema de la seguridad pública debe ser un tema que a todos nos obliga a dar lo mejor de nosotros. Pero ahorita es la piñata de la fiesta. Como en Estados Unidos, todos los
todos los candidatos a la presidencia de Estados Unidos hablan del tema migratorio. La piñata del proceso electoral en Estados Unidos, sí, ahora recientemente. Sí. Pero aquí la piñata es ahorita el tema de seguridad. Entonces, si vamos a hablar del tema de seguridad, pues empecemos a hablar por la congruencia con la que nos hemos desempeñado desde siempre. ¿Dónde estuvo Manlio Fabio Beltrones hablando de la inseguridad en el sexenio de Peña Nieto o de Calderón? Y finalmente, ¿dónde estuvo estos 4 o 5 años de esta administración? Ahora que vienen por el motín electoral, pues entonces sí se presentan hablando del fondo minero. Antes no le preocupó. Tampoco le preocupó el tema de salud ni educación. Entonces, los políticos de ocasión, pues es a los que tenemos que enfrentar. Estamos creciendo, hemos crecido más. Somos la fórmula que más ha crecido. Fórmula. La verdad es que ha sido un mes de mucho crecimiento, de muchos amigos que se han sumado a esta campaña, de muchas empatías en todos los municipios, de un trabajo construido previamente. Celida López como secretaria de Turismo, jefa de oficina, tu servidor como director del Instituto de Becas y director del ISTESON. Entonces estamos pues cosechando esa siembra que se hizo durante tiempo, y sin duda alguna este personaje pues ha dicho que tiene un plan B. Su plan B es la jubilación, porque aquí está Celida López y Froilán Gámez, que nos vamos a encargar de ello. Y ayúdenos a jubilar a Manlio Fabio Beltrones. Y ahí no, necesitamos, por el PRIAN. y ahí para su jubilación pues necesitamos a miles de sonorenses que se sumen a esta campaña y que se sumen el 2 de junio a votar por Celida López y Froilán Gámez. Y les hemos recordado también a muchos simpatizantes de Morena que nos tienen que apoyar en esta ocasión como fórmula de la Cuarta Transformación, que nada más hay que tachar a uno, porque si no se anula el voto. Eso es muy importante decírselos. Entonces el 2 de junio, para jubilar a Manlio Fabio, hay que votar por Celida López y Froilán Gámez. Oye, ya muy manoseado el tema y muy dicho de Morena, PT y bueno, por fin el plan C. Sí, mira, se conoce como Plan C porque el presidente López Obrador envía un paquete de reformas que no fueron aprobadas por no tener mayoría calificada. En su Plan B, que explicó en su mañanera, dijo, vamos a reformar las leyes secundarias, Sí. pero la Suprema Corte se las tumba. Entonces ahí es en donde dicen, ni el Plan A funcionó ni el B, vamos ahora por el Plan C. ¿Qué es el Plan C? La mayoría en las cámaras de diputados y de senadores. Y en esta estrategia es que al gobernador Alfonso Durazo le piden que en Sonora ayude para que la Cuarta Transformación aporte 3 senadores de la República. Entonces sacan de la coalición nacional a 12 estados, porque la doctora Claudia Sheinbaum y todos los candidatos van por PT Morena Verde. Esa es la coalición. Entonces sacan de esta coalición a estas 12 entidades federativas y dicen, va a ir el PT en 6 estados y el Verde en 6 estados con una segunda fórmula, donde los votos, según un análisis que hace el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, Morena y las dirigencias, dicen, hay suficiente votación. Aquí en Sonora, la Cuarta Transformación tiene más del 60% de intención de votos a favor de la doctora Claudia Sheinbaum. La doctora Claudia Sheinbaum va a tener más votos que López Obrador en todo el país y va a ganar por una diferencia todavía mayor con la que ganó López Obrador. Esta es la consolidación de una serie de resultados que ha implementado la Cuarta Transformación, porque mucha gente todavía, opositores, no se explican el fenómeno. Es que no hay ningún fenómeno que explicar. Por primera vez aumento en el salario mínimo, por primera vez pensiones a adultos mayores, tenemos estabilidad económica, el peso hoy es una de las monedas más fuertes del mundo. El superpeso nos llaman en Estados Unidos. Y ahora ya es hasta un problema que sea tan fuerte el peso. Pero aquí el licenciado en economía te podrá decir Explícanos con peras y manzanas. ¿Por qué los neoliberales pensaban que no se podía subir el salario mínimo? No, pues a ver, mira, la verdad es que durante muchos gobiernos nos dijeron que incrementar el salario mínimo pues era destruir al país prácticamente, inflación, devaluación, etcétera, etcétera. Y durante décadas estuvimos con la pérdida de poder adquisitivo de un 80%, ¿no? Pero cuando sucede esto, más las políticas macroeconómicas implementadas por el presidente, pues se topan con que lo único que estaban cuidando era la acumulación de la riqueza en ciertas figuras de este país. ¿Y qué se está buscando? Que ahora se distribuya la riqueza, y por eso hoy el poder adquisitivo sí se ha incrementado, no nomás por el salario mínimo, sino porque hoy no son programas sociales, sino derechos universales que están plasmados en la Constitución, y un adulto mayor puede tener una pensión que a lo mejor todavía es insuficiente, pero le va a ayudar
a su poder adquisitivo y al poder subsistir en muchos de los casos, que es lo que garantiza el presidente plasmándolo en la Constitución y el incremento además que le ha dado anual a este derecho, ¿no? Y así sucesivamente están los jóvenes con un derecho a beca en la preparatoria por decreto y por derecho estipulado en la Constitución. Así está igual ahora en Sonora con las becas que implementó el gobernador Alfonso Durazo, en donde está plasmado en la Constitución y te dice que cada año deberá incrementarse cuando menos en $1, ¿no? Entonces son esas políticas las que ayudan a distribuir la riqueza que estaba concentrada y al implementar también a las grandes empresas a pagar los impuestos, que esto es lo que enoja a Ricardo Salinas, dueño de Banco Azteca y entre otras TV Azteca. Esto es lo que enoja, porque al cobrarle, sí, pues Lili Telles se va a atacar al presidente, pero los impuestos deben de pagarse, y no era solamente Banco Azteca, era Walmart, era Coca-Cola, FEMSA, en fin, muchas empresas que no pagaban por tener un acuerdo con los presidentes anteriores y pues acumulaban esa riqueza cuando debería distribuirse. Hoy esa distribución pues es la que hace que el poder adquisitivo de los mexicanos esté incrementándose realmente, y es lo que hace también que la estabilidad que tenemos, pero además ese poder adquisitivo, que muchas más empresas lleguen a México. Por eso hoy los incrementos en el PIB o Producto Interno Bruto, que es lo que mide la economía de este país, pues están por encima del 3% a nivel nacional y en el estado por encima del 6% conforme al cierre del último trimestre del año anterior, lo cual nos dice pues que toda esta retórica, que toda esta retórica que tenían, que es un peligro para México, que viene el comunismo, que el presidente se va a reelegir porque le gusta el poder, pues se les cayó. Y no pueden volver a sacarlo porque simplemente hay un país estable. Y son muchos los factores a los que ayudan a esta estabilidad, ¿no? Porque también lo político influye en la estabilidad económica. Entonces hoy tenemos una estabilidad política, hay creencia en la democracia, y ahí es donde tenemos que incentivar a que todos los ciudadanos salgan a votar, porque lo hemos venido diciendo, la proyección para esta elección es que de 10 sonorenses, 5 salgan a votar. Y eso sí no puede estar sucediendo porque muchos se identifican con la Cuarta Transformación, pero a veces dan por hecho, ya ganaron, no vamos a votar. No, hay que salir a votar por la Cuarta Transformación y porque este país, como bien tú lo dijiste, con estas deudas que aún tenemos, puedan avanzarse con la presidencia de la República, con una presidenta mujer como la doctora Claudia Sheinbaum. Un minuto para despedirse, Lida. ¿Lo quieres aprovechar para invitar al voto o lo quieres aprovechar para hablar de ese plan C? ¿Qué quieres hacer con el minuto ese? Bueno, yo quiero decirle a toda la gente que nos escucha que estamos comprometidos con la gente de Sonora. Tenemos el anhelo, el sueño de ser senadores. Vamos a regresar cada 2 meses a todas las localidades a tener encuentros con la ciudadanía, con la gente, con los sectores. Queremos ser senadores que den la cara, que no se pierdan ahí en la Ciudad de México. Sabemos que es muy complicado, pero atendemos también a una carrera política, un prestigio. Tenemos muchos años en esto. Agradecerle mucho al gobernador Alfonso Durazo la confianza que depositó en nosotros, acompañándolo en el gabinete. Creo sinceramente que somos la mejor fórmula, preparados, con un gran amor por nuestra comunidad, con muchos amigos. Somos una fórmula que a través de redes sociales les pedimos a todos que nos ayuden a replicar nuestra campaña. Nos quedan 59 días, necesitamos 287,000 votos para poder lograr el objetivo y pedirle a la gente que salga a votar, porque de 10 sonorenses el pronóstico es que solamente 5 salgan a votar. Yo soy Célida López y estoy muy orgullosa de tener como compañero de fórmula Froilán Gámez, y vamos este 2 de junio a esperar con muchísimo entusiasmo que los sonorenses nos respalden, a votar por Célida López y Froilán Gámez por este plan C. Y cuando estén ahí en la casilla, pues acuérdense que se ocupan senadores valientes, arrojados, trabajadores, que sean auténticos, que comunes, no anden, como todos los ciudadanos. Ni agarrando poses. Ocupamos gente de veras. Nosotros somos gente como ustedes, con el sueño de servirle a nuestro estado. Así que esperemos en Dios podamos ganar y que el 2 de junio se acuerden de Célida y de Froilán. ¿No te da miedo el que mueve la cuna? No, no me da miedo. No.
Para mí el único que mueve la cuna es el mero mero, que es el Hasta creador, arriba. es Así el es. creador que nos da el aliento para estar de pie. Yo tengo muchos años, soy una mujer con una preparación espiritual, soy una mujer creyente y bueno, yo creo que esta encomienda que es tan complicada, pues tiene también un propósito y es contagiar de esperanza. Hay mucha gente, Yasmín, que necesita liderazgos. Y afortunadamente ahora se ya hay ocupa. cunitas eléctricas también, que se mueven solas. Para No se modernizarnos. ocupa mano. Esa mano ya se jubiló. La vamos a jubilar. ¿Eh? Muy bien, Gracias, muchas Yasmín. gracias.